Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el profe Harold Montúfar, coordinador del Instituto ISAIS y líder social en comunidades indígenas del municipio de Samaniego. Bienvenido, profe, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Mi nombre es Harold Montúfar Andrade. Estoy siendo en Quichua Cuntuquitu, director del Instituto Sur Alexander von Humboldt, y con muchísimo gusto disponible y dispuesto para poder hacer un diálogo con ustedes. Tomarnos un café virtual. Gracias, profe. Profe, ¿usted nos podría contar su historia como líder social en comunidades indígenas en el municipio de Samaniego y en los diferentes puntos que usted maneja a nivel nacional? Sí, claro. Yo tengo 55 años de edad. De esos 55 años, más o menos 40 años, venimos desarrollando labores de liderazgo social. Hace 21 años tenemos el Instituto Sur Alexander von Humboldt, una organización no gubernamental e institución educativa con licencia de la Secretaría de Desarrollo de Educación del Departamento de Nariño. Nuestro trabajo con comunidades indígenas tiene ese tiempo, 40 años a nivel social y 21 años a nivel institucional, y hemos consolidado un fuerte empoderamiento con comunidades indígenas Pastos en Nariño, Aguá, pero también con comunidades afrodescendientes en el litoral pacífico de todo Colombia y también con comunidades indígenas del Putumayo y de Antioquia. Ese ha sido nuestro trabajo en estos años y un énfasis, por supuesto, con poblaciones, y en este caso a nivel diferencial, con población indígena y población afrodescendiente. Profe, ¿cuál cree que ha sido su inspiración en el trabajo social y comunitario que usted realiza como líder social? La inspiración es ser un ser social, desde el pensamiento griego, antiguo, de Aristóteles, Platón, Sócrates y de todos los filósofos en el mundo, cualquier corriente filosófica que sea, siempre encamina a que el ser humano tiene que ser un ser social, vinculado, unido a un entorno, a un ecosistema ambiental, social, político, grupal. Pero nuestra forma de trabajar y nuestro emerger, nuestra vocación tiene que ver con que somos incluidos en un territorio, somos parte de un territorio y al ser parte de un territorio hacemos parte de esas redes sociales. Ese es nuestro interés, nuestra forma de estar en los liderazgos sociales y por supuesto de estar en un territorio viviendo, pero en especial también perviviendo. Claro. Profe, ¿cuál cree que ha sido los desafíos que usted más destaque que ha tenido en su labor como líder social? Los desafíos tienen que ver tal vez con debilidades y amenazas. La principal amenaza de los liderazgos sociales es un Estado violento, represor, perseguidor, excluyente en todas las áreas. Y estamos hablando de un Estado que puede metamorfosearse en la izquierda o en la derecha. Igualmente es un Estado. El principal lío, imagínese, hablando de los territorios, ha sido la exclusión del Estado por acción y omisión. Luego viene un desafío y un problema bastante grande en los territorios, que se lo toma como desafío, que se lo toma como una situación a resolver, que son los diferentes conflictos. No solo el conflicto armado es una partecita de los diferentes conflictos que hay en un territorio. Hay conflictos económicos, sociales, políticos, de género y conflictos armados. Nuestro desafío ha sido cómo tramitar esos conflictos, uno, para seguir viviendo y perviviendo, y dos, para poder seguir consolidando las dinámicas territoriales. Y un tercer desafío que siempre hemos visto en nuestro liderazgo es la incomprensión sumada al desconocimiento. Cuando a veces en poblaciones los líderes, lideresas, ven afectados sus estatus, hay una incomprensión bastante grande de las corrientes de pensamientos sociales que desafían esos estatus. Pero también tiene que ver mucho con el desconocimiento de la gran cantidad de población en temas políticos, de democracia, ambientales.
Desconocimientos también incluidos e influidos por un Estado que necesita que la gente siga ignorante ante procesos de autogestión y buen vivir, para no hablar de desarrollo. Y ya que toque ese punto, profe, y observando que Samaniego es un municipio donde se evidencia bastante conflicto armado y también donde estos grupos se encuentran en el sector montañoso, donde es territorio indígena, ¿piensa usted que esto ha propiciado para que estos agentes ilegales se les dé más factible el reclutamiento de menores en estas comunidades? Yo creo que hay que ver el conflicto en Samaniego y en esos territorios de una manera diferente. El conflicto armado, de los grupos armados, de guerrilla, del ELN, de las FARC, de las autodefensas, de los paramilitares, del mismo ejército y de la policía y de la SIJIN y de los actores armados, oficiales, no oficiales, institucionales, es una sola parte. El problema grande que existe en Samaniego son los otros conflictos que ha hecho generar el conflicto armado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en ese territorio es la pobreza y la exclusión económica. Territorios como los de la montaña, territorios rurales, que no tienen accesos a oportunidades, que no tienen empleo, que no tienen ingresos, se ven forzados por su misma dinámica de pobreza a ser parte de las estructuras, a ser parte de las estructuras armadas, de derecha o izquierda, pero también a ser parte de las estructuras de las economías ilegales como el narcotráfico o de la minería, o a ser parte de otro tipo de economías ilegales. El principal problema en Samaniego y en ese territorio es económico y de pobreza. Eso es aprovechado por otro conflicto y otro problema que tiene el territorio, que es la ausencia del Estado. Los diferentes gobiernos de izquierda y de derecha han excluido ese territorio. No hay inversiones suficientes, no hay los recursos necesarios para un mejor vivir, para una vida digna. Y entonces uno podría decir que el conflicto armado que se deriva de la exclusión económica es un caldo de cultivo para que los jóvenes, para que el reclutamiento, para que los grupos armados cojan mucha más fuerza y para que las economías ilegales cojan mucha más fuerza. Yo invitaría en estos diálogos, en estos cafés virtuales que nos estamos tomando con ustedes, a que analicemos el conflicto económico como el principal motor de los otros conflictos, el armado, el de economías ilegales, el del reclutamiento forzado, el de las desapariciones, el de los homicidios, que si bien pudiésemos intervenir de una manera económica, de una manera de un programa económico de inserción productiva, laboral, competitiva, muy probablemente las economías ilegales no tengan asiento, pero también muy probablemente los grupos armados tampoco tengan la fuerza que tienen en territorios que están mejor desarrollados o con mayor niveles de acumulación de recursos. Entonces, esa es una invitación también, que los conflictos que se dan acá no son per se, sino que son y forman parte de un ciclo de pobreza, de exclusión y de vulnerabilidad. Y hablando de jóvenes, profe, ¿usted de pronto piensa que la modernidad de pronto ha ido borrando las costumbres indígenas, especialmente en la juventud, en los jóvenes actuales, modernos? ¿Piensa de pronto que les cuesta más aceptar sus raíces y de pronto aprender sobre ellas? Nosotros pensamos lo siguiente, a propósito de esa última parte que usted dice, la modernidad hoy está en crisis, pero en esos territorios muy probablemente la modernidad sea el reto a seguir. Hoy la modernidad tiene una crisis grande, una crisis civilizatoria, una crisis del cambio climático, una crisis existencial bastante grande. Hoy estamos en un periodo posmoderno, porque esa modernidad que nos llevó siempre a pensar a que lo más importante es el capital y lo más importante es el tener, hoy se está transformando a unas realidades de agotamiento del planeta y de agotamiento de la vida por el uso intensivo de los recursos, por el uso intensivo del capital, y por eso hoy el capitalismo es la expresión más salvaje, más violenta de lo que significa la modernidad. Por eso hoy en el periodo posmoderno
estamos recurriendo a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades campesinas, a las mujeres, para que históricamente, recuperando la memoria, nos demos cuenta cuáles han sido sus formas de mejor vivir en el territorio, y hemos encontrado, por ejemplo, que las formas de vivir en comunidad, de buen vivir, el sumac camaña en Aymara, el alín causay en Quichua, que son formas de buen vivir, son dinámicas filosóficas de las comunidades indígenas que nos permiten, hoy más que nunca, hacerle un frente a la modernidad, hacerle un frente al capitalismo salvaje, y en esa visión postmoderna recuperar las visiones del pensamiento ancestral, por supuesto transformado a la vida de hoy, para poder vivir en armonía con el planeta, con la naturaleza, y que esos recursos finitos que tengamos en temas de los seres vivos entremos a hacer protección. De allí que esa es como una gran apuesta desde el buen vivir, desde la protección ambiental y en especial de la armonía con todos los seres vivos. Profe, cuando usted habla de la preservación de las costumbres, le pregunto desde su iniciativa qué actividades se promueven para recuperar y rescatar la identidad cultural indígena de nuestro municipio. Nosotros hacemos unos diplomados muy interesantes en las comunidades indígenas. Primero hacemos el diplomado de paz y buen vivir, rescatando las visiones, cosmovisiones, lenguas ancestrales, pensamientos filosóficos. También hacemos cursos de formación en la parte de biodiversidad, profundizando la importancia de la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad, especialmente del recurso hídrico. Pero también tenemos unos diplomados en lengua materna que nos permite, a través de la lengua pasto o la lengua aguavid y su vínculo con el quichua, recuperar antroponimias, toponimias y empezar a hacer procesos de deconstrucción histórica. Por ejemplo, esos municipios, lo que siempre hemos dicho, jamás debieron llamarse con nombres españoles. Linares, Samaniego, son ejemplos de nombres españolizados, teniendo en cuenta que en ese territorio ya existían poblaciones, ya existían fundaciones, mucho más allá atrás de 1000, 1500, 2000 años, y que por supuesto eso nos permite, a través de la formación y a través de la recuperación de la memoria histórica, empezar a darnos cuenta de que ese territorio es mucho más de lo que la geografía y la historia nos enseñan en esta modernidad que está en crisis. Por eso en el pensamiento postmoderno lo importante es ir a lo ancestral, recuperar la memoria, y con esas comunidades el Instituto Sur Alexander von Humboldt lo que hace es profundizar e implementar diplomados para la recuperación de la identidad, de la memoria, de la lengua materna y en especial del pensamiento filosófico andino. Profe, ¿qué organizaciones nacionales e internacionales se han unido a esta bonita labor que usted realiza? Si nosotros tenemos una red nacional de presupuesto participativo, estamos vinculados en una red por los derechos campesinos, que es la Vía Campesina. Estamos vinculados con autoridades indígenas de Colombia por los derechos campesinos, que es la Vía Campesina. Estamos vinculados con autoridades indígenas de Colombia en el pensamiento indígena. Estamos vinculados en una red muy bonita del litoral pacífico a nivel de afrodescendientes, para recuperar también toda esa dinámica hermosa que significa esa combinación del ser humano, el mar y la costa en el pensamiento afrodescendiente, afrocolombiano. Estamos vinculados a una red también de investigación, acción participativa en el país, validando lo que siempre nuestro maestro Orlando Falsborda nos enseñó del eje de la investigación, acción participativa. Pero también estamos vinculados a nivel internacional a una red con la Universidad del Cauca, con la Universidad de Nariño, en el concepto de la deconstrucción histórica de conceptos a través de la maestría de estudios interdisciplinarios del desarrollo. Allí tenemos un vínculo estrecho con Boaventura de Sousa Santos y unos teóricos muy importantes en el mundo, que
que están planteando esos conceptos de la Universidad de los Pueblos. A nivel de cooperación internacional nos ha colaborado la Embajada del Canadá y la organización Humanity and Inclusion, sobre todo en el trabajo con mujeres indígenas. También nos está apoyando la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo para fundamentar la recuperación de las cosmovisiones y los valores endógenos del territorio. También nos ha colaborado la Unión Europea a través de una organización de Portugal, en donde estamos trabajando en el norte de Nariño una visión de emprendimiento a partir de los jóvenes. Han existido muchas organizaciones que hay que resaltar, como la organización Oikos Onlus del norte de Italia, de la región Friuli, Venecia, Giulia, que nos ha colaborado también muchísimo en poder sacar adelante estos espacios aquí en el barrio San Juan del municipio de Samaniego, como es el espacio educativo para la paz Vuelven Vivir, en donde tiene su sede principal el Instituto Sur Alexander von Humboldt. Profe, muy bonita la labor que usted hace, es muy reconocida aquí en el municipio de Samaniego, en esa defensa de los derechos de las personas indígenas, de los más vulnerables, de los más marginados, de los que no tienen voz, por así decirlo, en ese territorio. Y por último, quería hacerle esta pregunta. ¿Usted piensa que al ser personas marginadas, por así decirlo, vulneradas, personas que muchas veces no tienen capacidad de expresarse para decir sus inquietudes, sus sugerencias, para pelear por lo que es suyo? ¿Usted piensa, profe, que aquí en Colombia ha habido ese tipo de discriminación, de desigualdad, de que las personas indígenas rurales no tengan las mismas oportunidades que las personas de la ciudad como Medellín, Manizales, Bogotá? ¿Usted piensa que influye en algo esa parte? Por decir, ¿estamos en las mismas condiciones? No, no estamos en las mismas condiciones porque nuestras formas de pensamiento son diferentes. Cuando hablamos de competitividad, nos referimos al capitalismo violento, capitalismo salvaje y a la modernidad. La competitividad es un concepto que hay que deconstruirlo o que hay que destruirlo, por así decirlo. Frente al tema de la competitividad hay que ponerle la solidaridad y el acompañamiento mutuo. En el Aini, en Quichua, es la reciprocidad. Tal como está hoy el modelo educativo, capitalista, competitivo, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas no tienen ninguna posibilidad de competir con universidades como la Javeriana, como los Andes, como el Externado, en las grandes ciudades de este país, en las 7 u 8 grandes ciudades del país. Si en términos de competitividad usted lleva a un líder campesino, indígena, afrodescendiente a competir con los niveles de esas universidades, por supuesto no tendrá ninguna oportunidad, porque esas universidades, si bien tienen un desarrollo muy importante para el país, pero están en la matriz competitiva, y en esa matriz competitiva, lastimosamente, ellos tienen muchas posibilidades de salir bien librados. En cambio, si en algún momento hubiese un gobierno totalmente diferente y valorara los activos endógenos del territorio, valorara la potencialidad del talento humano afrodescendiente, campesino, indígena aquí en el territorio, y validara que estos talentos humanos se quedaran en el territorio a través de una forma diferente de pensamiento, esta población entonces, indígena, campesina y afrodescendiente, tendría todas las mejores oportunidades en una mejor visión del desarrollo, ayudando a combatir el cambio climático, ayudando a combatir todas estas dinámicas del capitalismo violento. Entonces, en ese sentido, en esas dos formas de pensamiento, sería la respuesta a nivel de solidaridad, a nivel de un pensamiento diferente, toda la fuerza de esas poblaciones, pero a nivel de competitividad va a ser muy difícil que tengan las mismas condiciones. Profe, ¿qué mensaje nos dejaría a la IU Digital de Antioquia desde su trayectoria social, desde su vida, desde su historia, desde su iniciativa?
sobre comunidades indígenas aquí en Colombia. Que dejaría es que hoy la crisis del planeta enuncia una crisis civilizatoria, una crisis de la modernidad, y que en ese ejercicio de la posmodernidad tenemos que revisar, a recuperar los saberes ancestrales que nos permitan mantener vivo el planeta. En ese mantener vivo el planeta, las concepciones contra el desarrollo, contra el capitalismo, hay que retomarlas de buena manera en discusiones como por ejemplo lo que significa el buen vivir, lo que significa el ambientalismo, lo que significa diferentes dinámicas del desarrollo a escala humana, mal llamado desarrollo. Es que volvamos a retomar los otros saberes para afianzar la defensa del planeta y en especial la defensa de la vida. Muchas gracias, profe, por aceptarme la invitación y por compartir su experiencia con nosotros. Nos estaremos mirando en alguna otra oportunidad. Mejores oportunidades. Ya estaremos conversando. Que esté muy bien. Vale. Muchas gracias, profe, por aceptarme la invitación, por compartirme su trayectoria, su historia en este proceso de líder social en comunidades indígenas. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.